No sé si me podrían decir si se ve la pantalla, por favor. Sí, Erika, se ve. Ya. Buenos días, licenciado. Buenos días, auxiliar. Bueno, a mi grupo le tocó exponer la obtención de halogenuros de alquilo, cloruro de terbutilo. Bueno, primeramente, los alcoholes son compuestos que deben sus propiedades químicas a los grupos hidroxilos unidos covalente a su cadena carbonada. Estos pueden tener uno, dos o tres grupos hidroxilos enlazados a un mismo carbono y se clasifican como monolos, dioles y trioles. Los alcoholes también se clasifican como alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Esto va dependiendo el tipo de carbono al que se va a unir el hidroxilo. La reacción general de alcoholes con halógenos de alquilo, una de las reacciones más importantes que se da es la sustitución nucleofílica, donde los alcoholes van a reaccionar con halogenuros de hidrógeno como cloruro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno y bromuro de hidrógeno, para poder producir halogenuros de alquilo y agua. El siguiente, por favor. Los halogenuros de alquilo son compuestos que contienen un halógeno unido a un átomo de carbono saturado con una hibridación sp3, donde el enlace es covalente polar, por lo tanto se va a comportar como electrolito. Se puede obtener mediante varios procesos, pero solo va a funcionar bien con alcoholes terciarios mediante una reacción de sustitución nucleofílico unimolecular. La el SN1, que es sustitución nucleofílico unimolecular, quiere decir que solo una molécula va a estar implicada en la transición del paso limitante de la velocidad de reacción. El paso limitante del SN1 va a ser la formación del carbocatión, donde el sustrato SN1, donde el sustrato va a sufrir una sustitución nucleofílica unimolecular más rápido que otro, porque va a formar el carbocatión más rápido. El orden de los carbocationes se va a dar de acuerdo a la velocidad de reacción y se lo hace en el orden de sus estabilidades. Cuanto más estable va a ser un carbocatión, más rápido va a ser su formación. En la imagen se puede ver que debido a la estabilización, un carbocatión alílico o bencílico primario es casi igual de estable que un carbocatión de alquilo secundario. Y también un alílico secundario o carbocatión bencílico es igual de estable como un carbocatión de alquilo terciario. El siguiente, por favor. Los alcoholes terciarios se convierten a haluros de alquilo con ácido clorhídrico, solo y en algunos casos sin calentamiento. La reacción del alcohol terbutílico con el ácido clorhídrico va a producir cloruro de terbutilo y agua, donde podemos ver que en el cloruro de terbutilo el cloro está unido al carbono, donde se va a tener un enlace covalente. Aunque va a haber una diferencia de electronegatividad entre ambas, los elementos están fuertemente polarizados. El cloruro de terbutilo es un compuesto orgánico líquido a temperatura ambiente, es soluble en agua, es inflamable y volátil. Su cinética va a ser de primer orden. Esto quiere decir que va a depender estrictamente del sustrato. Ya, buenos días. A continuación vamos a ver las propiedades físicas químicas de los halogenuros de alquilo. Las propiedades físicas de los halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo presentan propiedades similares al de los alcanos, siendo incoloros y relativamente insolubles en agua. Los puntos de ebullición de los halogenuros de alquilo se comportan de similar al de los alcanos. Esto sería a mayor tamaño de cadena, mayor punto de ebullición. Estos van a ser mayores que los alcanos por las interacciones que presentan en el átomo de halógeno. Como podemos ver en el siguiente cuadrito que se va a mostrar,
El punto de ebullición de los halogenuros es más alto comparado con los alcanos y se incrementa conforme aumentando el número de carbonos. Así también la densidad con respecto al agua depende del tipo de halógeno. Como los fluoruros y los cloruros son menos densos, en cambio los ioduros y bromuros presentan una mayor densidad. El siguiente, por favor. En estas representaciones se puede observar que el átomo de halógeno, que como pueden ver en estas esferas de color verde seco, verde limón, verde bandero y morado en cada molécula, incrementa su tamaño en este siguiente orden. Vamos a ver que el fluoruro de etilo tiene una masa molecular con una masa molecular de 34 gramos con un punto de ebullición de menos 78 grados Celsius. Luego sería el cloruro de etilo con una masa molecular de 50.5 gramos y tiene un punto de ebullición de menos 24 grados Celsius. El tercero sería el bromuro de etilo con 95 gramos y con un punto de ebullición de 4 grados Celsius. Y el último sería el yoduro de etilo con una masa molecular de 142 gramos y un punto de ebullición de 42 grados Celsius. Aquí podemos ver cómo se incrementa el tamaño en ese siguiente orden: el fluoruro, cloruro, bromuro y yoduro. En esta, la mayoría de los halogenuros de alquilo, a diferencia que de los alcanos, son más densos. Podemos ver que son más densos que el agua. El siguiente, por favor. El segundo sería las propiedades químicas. Para las propiedades químicas, los halogenuros de alquilo, al contener menos enlaces, son menos inflamables que los alcanos, debido a la presencia del halógeno y a su incremento en la polaridad. Los halogenuros de alquilo son mejores disolventes que los alcanos y son más reactivos. Luego vamos a ver los mecanismos de reacción para la obtención del cloruro de terbutilo. Aquí el mecanismo de la reacción puede ser de sustitución nucleofílica, biomolecular o unimolecular. Como vieron, es N1, lo que significa que la velocidad de la reacción y el rendimiento depende de que el alcohol empleado sea primario, secundario o terciario, como había mencionado mi compañera. El SN1 ocurre cuando el sustrato se disocia espontáneamente con el carbocatión. Es un paso lento limitante de la velocidad, seguida por una reacción rápida con el nucleófilo. Esto como resultado, las reacciones del SN1 son de primer orden, ya que son favorecidas para sustratos terciarios. En el siguiente cuadro vamos a ver la reacción. El siguiente, por favor. En ahí podemos ver la reacción del SN1. En este caso, para el mecanismo, vamos a suponer que tenemos un cloruro de alquilo. En esto se representa con esta fórmula general que es Rx, donde R va a representar el grupo de alquilo o alquilo sustituido, ya sería por un metilo, por un etilo, propilo, etc. Esto ya sería un radical. Y la X representa por el halogenuro. Esto ya es un cloro, yodo, bromo, flúor. Para esta fórmula va a reaccionar con un nucleófilo, ya que tiene un par de electrones que va a utilizar para la reacción y lo vamos a representar por Nu negativo. Esto llegaría a ser de primer orden y como es una sustitución, llegaríamos a tener la siguiente reacción. Como pueden ver, la fórmula que reacciona con el nucleófilo llegaría a dar igual en la imagen. El siguiente. Hola. Una pregunta. ¿Cuál es la condición para que nosotros tengamos una reacción de SN1? ¿Cuál es la condición inicial? ¿Y por qué La- decimos que es una reacción del tipo SN1? Del tipo SN1. Em, un ratito, ingeniero.
Un momentito, por favor. La condición sería que es de sustitución nucleófila, que sería de primer orden. Eso yo te preguntaba, Es ¿cuál es tu cuando, es condición? cuando es el nucleófilo es fuerte, ingeniero. Estás un poco equivocada, has estudiado lo que es la reacción de SN1. ¿Cuáles son las condiciones para que se dé una reacción de SN1? Por favor, Paula. Mm, sería sería que tienen las condiciones, ingeniero, no podría hacerlas dar en el siguiente paso. Es que he visto que es cuando el nucleófilo es fuerte, ocurre en varias etapas. Eh, A continuación voy a dar las siguientes etapas. ¿El nucleófilo fuerte? ¿Estás segura? A ver, si lo que estoy viendo. Yo creo que has debido revisar también SN2, a ver cuáles son las condiciones de reacción para un SN2. Sería, la condición sería que para el SN2 que sea de menor basicidad para un grupo, ya que su mayor capacidad es como un grupo saliente. Por ejemplo, el ion yoduro es una base fuerte, es una base muy débil, mejor dicho. Ya esto sería un excelente grupo saliente. A ver, háblanos de las condiciones de los nucleófilos, por favor. Em, que del SN, que Ya, Paola, continúa. Yo voy a dar una explicación después. ya, ingeniero. A ver, para la velocidad de rapidez y de reacción hay dos caminos diferentes. Uno de esos llegaría a ser las reacciones que solo dependen del Rx en su rapidez. Como se puede ver, la velocidad es igual a la constante de la concentración 1 por la fórmula que vimos de Rx, donde hemos visto que R se ha representado por una radical y X por un halógeno. La otra sería que depende de la concentración del Rx y del nucleófilo. En cuanto a su cinética, donde la velocidad es igual a la constante por la concentración 2 por la fórmula que hemos visto igual de Rx por el nucleófilo. Esto llegaría a formar el unimolecular, como vamos a ver en el siguiente cuadro. La velocidad es igual a la constante por la concentración por Rx. Eso llegaría a ser el SN1. Esto quiere decir que al depender solo de la concentración de halogenuros del kilo y no del nucleófilo, significa que la etapa más lenta de toda la reacción en cuanto a la cinética ocurre con un solo tipo de moléculas. El siguiente. La reacción, en esto podemos ver la siguiente reacción del mecanismo, donde está el alcohol terbutílico con el ácido clorhídrico.
Esto produce un cloruro de terbutilo y agua. En esta podemos ver su estructura, donde está el alcohol terbutílico más el cloruro, donde está produciendo, como dije hace ratos, el cloruro de terbutilo más agua. Siguiente, por favor. En esta vamos a ver los 3 pasos. El primer paso es la protonación del alcohol para formar un ion alquiloxonio. Esta es la primera etapa, la protonación del alcohol terbutílico. En este paso, el alcohol acepta un protón obtenido del ácido disociado. Para la formulación de la especie protonada, este proceso da gracias a la basicidad del alcohol terciario. Para el segundo paso, es la disociación del ion terbutiloxonio para formar el carbocatión. Es el segundo cuadro. Esa ya sería la etapa 2, pérdida de agua y formación del carbocatión terciario. Como pueden ver el segundo cuadro, en ahí está simultáneamente con la protonación que se da la disociación del ion terbutiloxonio, debido a que el grupo OH al protonarse se convierte en un buen grupo saliente del agua, dando paso a la formación del carbocatión. En la tercera imagen se puede ver el paso 3, que es la captura del catión. Es de la etapa 3, ataque nucleofílico del ion cloruro de carbocatión terciario. Este es el último paso, el carbocatión formado por la protonación y el ion cloruro obtenido de la disociación del ácido se solapan o interactúan para dar paso a la formación del cloruro de terbutilo. Como se puede observar, esos 3 cuadros llegarían a ser los 3 pasos. Buenos días, ingeniera. Continuando con la explicación, voy a explicar la síntesis alternativa del cloruro de terbutilo. En este caso, la reacción que permite la obtención de cloruro de terbutilo es una adición electrofílica al doble enlace. El reactivo que genera el carbocatión de terbutilo es el 2-metilpropeno más el ácido clorhídrico. Siguiente, por favor. Acá vemos los mecanismos de la reacción, que se dan en 2 pasos. Uno que es la formación del carbocatión con la protonación del doble enlace, y el segundo el ataque nucleofílico al carbocatión. Por lo tanto, un compuesto tan simple como es el cloruro de terbutilo se puede obtener mediante 2 síntesis diferentes, tanto por lo que se hace al sustrato carbonado, que es el butanol, o como ahora les estoy mostrando, el 2-metilpropeno, como el mecanismo que influye en el proceso, ya sea SN1, que explica un poco mi compañera y van a explicar también después, o la adición electrofílica al doble enlace. Siguiente, por favor. A continuación, voy a continuar con las características de la reacción del SN1. Los disolventes polares como el agua y los alcoholes solvatan eficazmente en las especies cargadas. Disminuyen la energía de los iones, disminuyen también la energía del estado de transición que los genera. Las reacciones de SN1 tienen un mecanismo de 2 etapas, como anteriormente ya mis compañeras lo habían explicado el mecanismo de reacción. Primero, se ioniza el sustrato por pérdida del grupo saliente, formando un carbocatión. Y la segunda etapa sería que el nucleófilo ataca al carbocatión formando el producto final. También es importante que se requiera buenos grupos salientes, como podemos observar ahí en la figura, y también que
podemos ver que aquí el fluoruro no reacciona, pero con el agua sí reacciona en una sustitución nucleofílica molecular, unimolecular. Siguiente, por favor. También la estabilidad de un carbocatión depende del número de alquilos unidos en el carbono que soporta la carga positiva. Aquí implica que que el carbocatión terciario es muy estable y entonces tiene que el grupo que es muy estable y puede enlazarse fácilmente. La reacción S1 transcurre a través de un carbocatión plano al que ataca el nucleófilo por ambas caras. Al final del producto, en aquí se da una mezcla racémica que está de 50% por ambas y forma un par de enantiómeros. También es importante que debemos recalcar que el sustrato tenga una hibridación sp3, porque si no, no vamos a poder poder realizar la sustitución nucleofílica unimolecular. También podemos decir que el sustrato, los mejores sustratos producen los carbocationes más estables y como resultado, los mejores halogenurios terciarios y los acílicos, los bencílicos, como anteriormente ya lo habían mencionado, esos son los buenos sustratos que pueden producir los carbocationes más estables. En caso del grupo saliente, como anteriormente ya habían hablado, el grupo saliente incrementa la velocidad de reacción al disminuir el nivel de energía del estado de transición para formar el carbocatión. Esto también yo lo había recalcado en el mecanismo de reacción. El nucleófilo no debe ser básico, así para prevenir la eliminación. Los nucleófilos neutros son muy efectivos. El disolvente también los disolventes polares estabilizan el carbocatión intermediario para la solvatación, por lo que incrementa la velocidad de reacción. Siguiente, por favor. La cinética. Las velocidades de reacción dependen de la concentración de los reactivos. Como ya había, la velocidad de reacción, como ya tenemos conocimiento de físico-química, es la rapidez con la que aparecen los productos y desaparecen los reactivos. Cuanto mayor sean las concentraciones, con frecuencia van a chocar las moléculas de los reactivos y así será la mayor y tendrá así la mayor probabilidad de que se produzca la reacción. Como podemos observar, ahí tenemos la fórmula que es la velocidad de reacción, que es el producto de que es proporcional al producto de la concentración de los reactivos. Y la velocidad de reacción no depende del nucleófilo. En el caso de la sustitución, en el caso de la obtención del ácido terbutílico, no depende del nucleófilo. Siguiente, por favor. Aquí podemos observar que la velocidad solo está en función del sustrato. Condiciones de reacción. En las condiciones de reacción tenemos la temperatura ambiente, proporcionalidad entre el sustrato y el reactivo que debe ser 1:1, solvente ionizante que es el agua, sustrato que alcohol terciario debe ser terciario, reactivo un nucleófilo débil. Siguiente, por favor. Ya, muy buenos días, licenciado y auxiliar y compañeros. Yo voy a continuar con lo que sería la parte de técnicas de separación, que en nuestro caso vamos a observar una mezcla donde se va a formar una fase acuosa y una fase orgánica. Como ya lo mencionaron mis compañeras, la síntesis que se da por este medio es una sustitución nucleofílica unimolecular del tipo SN1. Que para utilizar la separación podemos ver métodos sencillos como son la purificación y la destilación.
Cuando habla de purificación, como su nombre lo indica, es purificar nuestra sustancia de interés. Para esto se lleva a cabo una serie de procedimientos, que el primero empezaríamos por la decantación. Como les decía, ¿no? En el embudo de separación se va a obtener dos fases imisibles entre sí y de distinta solubilidad, empezando por la decantación. La decantación se conoce como un procedimiento físico que sirve para separar una mezcla heterogénea, compuesta por un líquido de mayor densidad y un líquido de menor densidad. Eh, Normalmente este proceso se lleva a cabo gracias al efecto de la gravedad, donde el componente más denso se va, eh, se va a dirigir a la parte inferior de nuestro recipiente y que normalmente se usa lo que conocemos como embudo de decantación o embudo de separación. Una vez separadas nuestras fases orgánica y acuosa, eh, lo que se va a producir en la fase orgánica va a ser nuestro compuesto de interés, en este caso el cloro de terbutilo, y en la fase acuosa estaría agua ácida, lo que sería el ácido clorhídrico. Desechando la fase acuosa, procedemos simplemente a nuestra fase orgánica. Pero a nuestra fase orgánica aún tiene residuos de lo que es la fase acuosa. Para esto empleamos el método de extracción líquido-líquido. Recordando un poco de este método, de lo que ya vimos en la de Orga 1, la extracción líquido-líquido es un método muy útil sirve para separar componentes de una mezcla. El éxito de este método depende más que todo de la diferencia de la solubilidad del compuesto a extraer. Mm, También, para este método se tendría que utilizar un disolvente orgánico, que tendría que tener las características de que sea miscible en uno y inmiscible en el otro compuesto de nuestra mezcla. Una vez ya tenido eh, nuestro, nuestro, nuestra sustancia de interés, podemos también hablar de lo que es el lavado de las disoluciones orgánicas, ¿no? Que es un proceso muy frecuente para las etapas de aislamiento. En general se lleva a cabo para eliminar los restos inorgánicos, como pueden ser sales, ácidos y bases presentes en nuestra mezcla orgánica de la reacción que realizamos. Eh, Como les decía, ¿no? El tipo de disolución acuosa a emplear depende mucho del carácter ácido básico neutro que vamos a eliminar. Después, también, para la desecación, procediendo con lo que es el procedimiento de purificación, la desecación se emplea para extraer la humedad de nuestra muestra. El grado de desecación de una sustancia depende netamente de su contenido y de la capacidad de absorción de la humedad de nuestro agente desecante. Por ejemplo, podemos nombrar algunos agentes desecantes como ser el ácido sulfúrico concentrado, eh, el cloruro de calcio anhidro, aluminio y magnesio en virutas, eh, hidróxido de potasio o de sodio fundidos, etc. Siguiente, por favor. Bien, otro método de separación, podemos hablar de la destilación. La destilación se basa en la separación de dos líquidos miscibles. Este proceso, más que todo, se basa en el punto de ebullición de nuestros compuestos, ya que tienen que tener puntos de ebullición diferentes. Al destilar lo que es la fase orgánica, tenemos que tener mucho cuidado al hacerlo de manera muy brusca,
porque no podemos obtener el resultado que deseamos. Para esto, para obtener mejores resultados, tenemos que hacerlo en una llama lenta. Siguiente. Bueno, yo voy a continuar con las pruebas de caracterización. Podemos mencionar dos pruebas. La prueba del nitrato de plata para cloruros y la prueba Bellsman. La prueba del nitrato de plata para cloruros. Esta prueba consiste en mezclar el cloruro de terbutilo con una cantidad similar de agua destilada. Puede ser 1 mililitro en un tubo de ensayo. Proceder a agitar el tubo calentándolo en mechero de alcohol para finalmente agregar entre 3 a 5 gotas de una solución 0,1 normal de nitrato de plata a la mezcla. Si se observa un precipitado blanco, la prueba se considera positiva para cloruros provenientes, por supuesto, del cloruro de terbutilo. La prueba de Bernstein. La prueba de Bernstein se usa para determinar si un compuesto orgánico tiene cloruros, bromuros o ioduros, prácticamente compuestos halogénicos. Esta prueba consiste en exponer a la llama de un mechero, Bunsen, ¿no? Una varilla de cobre previamente sumergido en una muestra de un compuesto halogenado, cloruro terbutilo. Pero antes de sumergir la varilla de cobre en la muestra, se debe calentar en la zona de oxidación del mechero hasta que la coloración de la llama tome un color anaranjado amarillo uniforme, característico pues de los materiales de cobre, ¿no? Por supuesto. Bueno, se calienta, como ya lo mencioné, un alambre de cobre en una llama azul, en un mechero Bunsen, hasta que no se note ninguna coloración marcada. Luego se pone en contacto con el compuesto orgánico y se introduce el compuesto con el alambre en la llama, pues una coloración verde azulada indica la presencia del cloruro. La llama se torna verde, como vemos en esta figura, por la siguiente razón. La llama sale verde porque el cobre, cuando entra en contacto con materiales con cloro, bromo, yodo, prácticamente halógenos, en caliente por supuesto, desprende el correspondiente halogenuro de cobre, cuyo color en la llama es verde luminoso, como se ve aquí. Como lo dijo anteriormente mi compañera, el flúor no se detecta, ya que el fluoruro de cobre no es volátil. Entonces, como mencioné, si se observa la coloración verde o verdosa en la llama del mechero Bunsen, la prueba es positiva. Siguiente. Bien, buenos días, ingeniero, buenos días, auxiliar, buenos días, compañeros. Yo voy a hablar de la parte experimental, de lo que se debe hacer en laboratorio. Bien, para la obtención de lo que es el cloruro de terbutilo, primero tenemos que tener un embudo de separación. Previamente lavado, tiene que estar limpio con las menos impurezas posibles, de un volumen de 100 ml.
Obviamente debería tener su tapón. Esto nos va a ayudar a la agitación posteriormente. Bien, en el embudo de separación vamos a colocar lo que es 25 ml de ácido concentrado y 10 ml de alcohol terbutílico. Eh, Esto se debe hacer bajo una campana de extracción, ya que el ácido clorhídrico concentrado puede ser corrosivo y tóxico, entonces no hay que inhalarlo. Posteriormente, bajo la campana, vamos a agitar la mezcla lentamente durante más o menos 20 minutos. Debemos abrir la tapa o el tapón eh, para que vaya reduciendo la presión, ¿no? Y eso. Posteriormente vamos a dejar reposar eh, nuestro embudo de separación. Ya una vez reaccionado se van a formar dos fases, una fase acuosa y una fase orgánica. A nosotros la que nos interesa es la fase orgánica, la que va a tener el cloruro de terbutilo. En la fase acuosa es básicamente agua y el ácido clorhídrico que no ha reaccionado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es descartar lo que es la fase acuosa, que esto no lo vamos a utilizar. En la fase orgánica puede que te queden restos, ¿no? De la solución acuosa anterior. Entonces lo que se hace es un lavado. Entonces lavamos la fase orgánica con una solución saturada de cloruro de sodio, aplicando, o sea, un volumen casi igual al de la fase orgánica. Esto lo debemos realizar 2 veces. Eh, en esto tenemos que desechar también en los lavados la fase acuosa. También se va a notar esa interfase. Posteriormente a hecho el lavado, lo que vamos a hacer es secar la fase orgánica, ¿no? Entonces, con el cloruro de calcio anhidro, César, sí, perdón. Explícanos por qué utilizamos cloruro de sodio en solución saturada. ¿Qué función cumple el cloruro de sodio y cuál es el motivo de ese uso? primero que nada, si no me equivoco, eh, como dijo mi compañero, debemos elegir un solvente que sea miscible en la fase acuosa, ¿no? Y miscible en la fase orgánica. Sí vi que en cuestión también se puede lavar con lo que es el carbonato de sodio, ¿no? Porque este reacciona con el ácido clorhídrico y te va a formar dióxido de carbono, cloruro de sodio y agua. En el caso del cloruro de sodio, si no me equivoco, forma el cloro gaseoso y un hidruro de sodio. ¿Qué? A ver, perdón. A ver, ¿estás bien? Sí, creo, ¿Puedes Inge. formar cloro gaseoso y hidruro de sodio? Bueno, así vi una reacción, Inge. La verdad no sé el motivo de por qué. Sí entiendo del bicarbonato de sodio, pero del cloruro de sodio no. ¿Pero por qué vamos a usar cloruro de sodio? ¿Por qué está en tu práctica? ¿Eso no has estudiado? Eh, sí he investigado, pero no he encontrado nada al respecto, Inge. Sí sé que se usa para el lavado. Porque para lavado puedo utilizar agua normal, agua destilada. ¿Pero por qué usamos cloruro de sodio? No sé las razón, Inge. Chicos, bueno, no sé cómo lo están tomando, creo que lo están tomando muy a la ligera esto de las exposiciones. Un poquito me están defraudando. Hay personas que hablan 2, 3 líneas y después están saliendo. Por favor, César, toma muy en cuenta a esas personas que han expuesto totalmente rápido, ponle 0, ¿ya? A las personas que se les está preguntando, por favor, toma en cuenta esto. ¿Algo más tienes que recalcar, César? No, licenciado. Ya, el que está exponiendo, ¿tienes algo más que decir? ¿Puedo seguir? Continúo. Ya, gracias. Entonces vamos a secar lo que es la fase orgánica. Estaba atrás, por favor. Con el cloruro de calcio anhidro. Este se debe tener mucho cuidado y hacerlo al instante porque el cloruro de anhidro suele absorber la humedad del ambiente.
Entonces hace la desecación en un embudo, se pone el papel filtro y se filtra directamente hacia lo que es el frasco de destilación, ¿no? Entonces, posteriormente se arma siguiente, por favor. Se arma el equipo de destilación eh, y se destila. Esto se debe hacer más o menos lentamente y no se debe sobrepasar los 46 grados. Este a nivel del mar se debe hacer a 50 o 52, pero como estamos en Cochabamba se hace a 46 grados específicamente. Una vez obtenido César, el cloruro de ¿has terbutilo, leído? ¿Viste la temperatura de ebullición del cloruro de terbutilo? la del cloruro de terbutilo Cloruro no de terbutilo. Está en tu guía, en la parte de abajo. está bien, dice. La temperatura de ebullición está a los 46 grados, eso es a nivel del mar. Está bien, dice, perdón, es que en la guía estoy siguiendo, dice que a nivel del mar se debería destilar entre 50 a 52 y en Cochabamba a 46 grados centígrados. Listo. Y ya, una vez obtenido el cloruro de sodio destilado, lo que se hace es pruebas de caracterización. Existen dos. Primero voy a hablar sobre el test de Beisten, que es una prueba para la detección de compuestos halógenos orgánicos. Y básicamente da positivo cuando se produce un haluro de cobre volátil, ¿no? Eh, esta prueba de Beisten no es específicamente para cloruros, ¿no? Y básicamente es para halógenos. O sea, puede dar también positivo con cloruros, yoduros y bromuros. Lo que se hace es, en un alambre de cobre limpio, eh, debemos insertarlo a un corcho o agarrar con alguna pinza, ya que al exponerlo al fuego puede calentarse y quemarnos. Previamente se hace calentar la zona donde vamos a colocar el reactivo de lo que es el alambre de cobre para eliminar las impurezas y también mm, darnos cuenta de que ese alambre de cobre no tiene ningún cloruro, yoduro, básicamente la llama no va a ser pareja, debería ser a color anaranjada. Una vez calentada y sea uniforme la llama, lo que vamos a hacer es dejarla enfriar. Una vez enfriada, lo colocamos el cloruro de terbutilo en la parte de oxidación de la llama. Entonces ahí se va a formar una llama verde, muy clarito, la verdad. Y eso, siguiente, por favor. Bien, ahora la prueba de nitrato de plata para cloruros. Primero, en un tubo de ensayo debemos colocar aproximadamente de 0,5 a 1 ml de cloruro de terbutilo. Y entonces debemos colocar 1 a 2 ml de agua y se hace, ¿no?, la hidrólisis de agua y se hace calentar. Posteriormente trasvasamos eso a un tubo de ensayo. Entonces vamos a colocar entre 3 a 5 gotas del nitrato de plata, de 0,1 normal, ¿no?, la concentración. Y entonces va a dar positivo cuando se forme un precipitado blanco. Bien, ahora se va a mostrar unos videos que son primero el procedimiento experimental de sumido y cómo debería darse las dos pruebas, la de Beisten y la de nitrato de plata. Colócalo, por favor, Pau. Ya, primero que termine de exponer la compañera Ya está bien. lo que tenía que continuar. Ya, perdón, ingeniero. Continuando la exposición, los usos y aplicaciones. Siguiente. Ya, los halogeluros de alquilo, perdón, tienen diversas aplicaciones, entre las cuales están
Bueno, lo vamos a destacar 5 grupos. Uno de ellos es los disolventes. Los soluros de alquilo se utilizan principalmente como disolventes industriales, de los cuales se los utiliza en diversas industrias como la electrónica y como podemos ver en la imagen también para la limpieza de componentes eléctricos, solventes de pintura y limpieza de prendas en seco. Entre los más utilizados tenemos el tricloro de etileno, que también se llama, lo mencionan como trimar o trileno, que es un agente de limpieza en seco. Y el cloruro de metilo, que es un disolvente industrial y diluyente de pintura. Siguiente, por favor. También se los utiliza como reactivos. Los halures de alquilos se utilizan como sustancias de partida para la síntesis de compuestos orgánicos más complejos. También como anestésicos. El cloruro se utiliza como anestésico local en forma de aerosoles que son utilizados doseando el área afectada para producir el efecto deseado. También se puede mencionar que uno de los primeros anestésicos utilizados en quirófanos de los hospitales fue el cloroformo, pero actualmente ha sido sustituido por el alotano. Siguiente, por favor. En los refrigerantes, los fluoroalcanos, también conocidos como freones o los CFC, clorofluorocarbonados, son halogeluros de alquilo que se desarrollan para sustituir al amoníaco como un gas refrigerante. Como sabemos ya, el freón 12 fue uno de los primeros en utilizarse como gas refrigerante. Sin embargo, como este tiene un efecto nocivo sobre la capa de ozono, ha provocado que sea reemplazado por los HFs, que son los hidrofluorocarbonos, como el freón 22, y ya que son más activos que los CFCs, se destruyen al llegar a la capa de ozono. Siguiente, por favor. Los plaguicidas. Los haluros de alquilo también son utilizados como insecticidas y pesticidas. El primer pesticida se descubre como dato, ¿no? En 1939, que es el DDT. Sin embargo, debido a sus aspectos secundarios y a su acumulación en el medio ambiente, se ha prohibido su uso. Actualmente hay 2 halogeluros de alquilos que se utilizan, no sé si se siguen utilizando aquí en Bolivia, es el lindano y el aldrin. He averiguado un poco acerca de estos. El lindano es un escabicida tópico y su uso ya está prohibido en muchos países debido a que es tóxico, ya que se acumula en las grasas del organismo y es considerado cancerígeno. Y lo mismo con el aldrin, que es un plaguicida utilizado como insecticida y también está prohibido en varios países desde el 2019. Y en conclusión, podría decir que los halogeluros de alquilo presentan muchos tipos de aplicaciones dependiendo su estructura molecular. Por ejemplo, los que contienen un sustituyente de cloro al cloro suelen ser utilizados como disolventes, limpieza, ya que cumplen un buen trabajo y también no son tan agresivos como el medio ambiente, ya que se minimiza su emisión. Y los que presentan flúor se emplean como refrigerantes y algunos que presentan bromos son empleados como pesticidas, aunque la gran mayoría de ellos, como dije, son tóxicos, son peligrosos, tanto químicamente como para la salud. Eso sería todo, gracias. Ahora voy a presentar algunos videos, son cortitos para para entender con más exactitud el procedimiento experimental. Acá. Okay. Ese sería. Aquí está.
los dos lados. ¿Eso sería todo, chicos? No, Lisa. Esta es la prueba de Bellstein. Igual es cortito el video. ¿Por qué no lo explican, chicos? Se ve un poquito más interesante. Porque no se escucha nada, la verdad no escucho nada yo. Está la mano en el micrófono. Creo que está mal el micrófono. Yo lo voy a explicar. ¿Se escucha? Perdón, es que estoy con Sí. luces fuertes. Aquí se va a calentar el alambre de cobre para eliminar las impurezas, ¿no? Y tiene que tornarse un color anaranjado, como lo mencioné, tipo anaranjado, amarillo, el característico de los materiales de cobre, ¿no? Luego se pone en contacto con el compuesto orgánico, o sea, después de enfriarlo, ¿no? Y se introduce el alambre con el compuesto en la llama. Y pues una coloración verde azulada indica la presencia de cloruro. Ese sería el tercero.
Y eso, eso sería todo, Lisa. Muchas gracias por su atención. Ya, ¿puedes cortar, por favor? Ya. A ver, yo les voy a hacer una pregunta primero, por favor. Quien sea de ustedes que ha expuesto, explíquenme las condiciones de sección de SN1, todas las condiciones que necesitamos para obtener una sección de SN1 y todo lo que es necesario en cuanto a reactivos, solventes y todo, por favor. Pues la sección es una sustitución electrólica de primer orden. Se realiza en condiciones ácidas. El agua en neutro. A ver, por favor, condiciones, ¿no? Condiciones, por ejemplo, ácidas, solo es una parte. También puede darse en condiciones básicas, medio neutras, en todas las condiciones. Bueno, un importante sería una condición de que el grupo saliente siempre tiene que tener una carga negativa, es decir, que debe ser muy electronegativo para que este enlace esté polarizado, porque si no está polarizado no se va a poder dar un SN1. También sería que... ¿Alguno de ustedes ha estudiado? ¿Has revisado la información de condiciones de sección del tipo SN1? Chicos, están adivinando, me están diciendo cosas que no van al caso. Les he pedido las condiciones, por favor. César, te voy a pedir que tomes muy en cuenta esto, por favor. ¿Ya? Sí, sí, licenciado. Ya. Les voy a dar un resumen, chicos, de todo lo que es las secciones. Por favor, todos pongan mucha atención. ¿Ya? Y les pido a los demás grupos que no pase esto, por favor. Estudien todas sus reacciones, sus condiciones, por qué se dan las reacciones, los solventes, todo lo que está en su práctica, los que van a exponer sus prácticas, por qué están usando uno, por qué están usando el otro solvente, por qué están usando la temperatura, por qué están usando el frío, todo eso, ¿ya? No es venir y leer su guía y después decir que no saben, ¿ya? Entonces, por favor, repasen, estudien, chicos. Esto lo que les digo no es para mí, es para ustedes. Ustedes son los que tienen que aprender. Ya les dije,
Estamos en clases virtuales, lastimosamente es muy difícil para las clases prácticas, ¿no? Si ustedes no ponen de su parte, o sea, esto va a ser muy difícil para ustedes, para ustedes. Ustedes tienen que revisar porque nosotros la práctica no les podemos mostrar. Entonces, por eso es difícil. Pero ustedes tienen las guías, tienen que saber estudiar las guías, tienen que saber el motivo, el por qué. ¿Ya? Bueno, a ver, con reacciones de condiciones o reacciones de SN1, como su nombre dice, SN1. Son reacciones donde generalmente una de sus condiciones es que esta reacción va vía formación de carbocationes. Si no forma carbocatión, no es una reacción de SN1. Entonces, por lo tanto, su condición principal para una reacción del tipo SN1 es que forme el carbocatión. Este carbocatión generalmente se va a formar en alcoholes o carbonos del tipo terciario o secundarios. Entonces, cuando ustedes vean un alcohol terciario o un compuesto terciario o un compuesto secundario, un carbono secundario, hay una gran posibilidad de que se dé una reacción del tipo SN1. ¿Bien? Generalmente esta reacción o esta condición se da por una velocidad de reacción, está constituida por una constante de reacción y la constante del carbocatión formado. O sea, la velocidad de reacción está dada por la constante de reacción y la vía formación del carbocatión. Esa es la condición. Si no hay formación de carbocatión, no hay reacción del tipo SN1. ¿Ya? Ahora, generalmente, como ustedes saben, nosotros vamos a utilizar en este caso alcoholes terciarios, pero ustedes pueden utilizar alcoholes bencílicos. Por ejemplo, el alcohol bencílico es una de las reacciones donde nosotros podemos tener un carbono primario, pero debido al efecto mesomérico que tiene el anillo aromático vecino al carbocatión, se puede formar, ¿ya? Los alcoholes bencílicos pueden formar carbocationes estables por un efecto de resonancia, ¿bien? Eso tengan mucho en cuenta, eso se les va a preguntar en examen. Después, una vez que se forma el carbocatión, tenemos el ataque del nucleófilo, que generalmente su condición de este nucleófilo tiene que ser un nucleófilo débil, no tiene que ser fuerte. Porque si es un nucleófilo débil, este va a fomentar a que se dé una reacción competitiva del tipo SN2 o una reacción de eliminación del tipo E1. ¿Ya? Entonces, tienen que tener muy en cuenta las condiciones de reacción. ¿Ya? Y lo que les preguntaba sobre las condiciones de reacción son carbonos terciarios o secundarios, nucleófilos débiles, temperaturas. Las temperaturas son claves para una reacción del tipo SN1, que es temperaturas bajas. No podemos utilizar temperaturas altas. Esto fomenta una reacción competitiva que sería la reacción E1, una reacción de eliminación. En vez de tener sustitución, vamos a tener eliminación. ¿Ya? Tenemos agitaciones bajas, ¿sí? No muy agitadas. Eso también, las agitaciones bajas favorecen una reacción del tipo SN1. ¿Ya? Generalmente la cinética es de primer orden, es la velocidad de reacción, lo que les decía, por la constante de reacción, por la concentración del carbocatión, en este caso. Bien. Chicos, cuando hablamos de SN1, ¿ya? O de SN2 también, por si acaso, siempre estamos hablando en reacciones competitivas. ¿A qué me refiero con eso? Que si ustedes descuidan cualquiera de esas condiciones que les acabo de dar, ustedes van a tener una reacción del tipo, si están buscando un SN1, pueden tener una reacción de E1. Si están buscando una SN2, pueden tener una E2. ¿Bien? Como les digo, a ver, para un SN1, nucleófilo débil, pero si ustedes le ponen un nucleófilo fuerte, ¿ya? Este nucleófilo fácilmente se puede convertir en una base y darnos una reacción de eliminación. ¿Ya? Después, a ver,
cosa más les puedo hablar sobre reacciones del tipo SN1? Bueno, como les decía, es muy importante para ustedes. Creo que han presentado su mecanismo de detección, chicos. A ver, por favor, pueden volver a proyectar para que les expliquen ahí y ustedes puedan volver a ver. Ya, Lisa, denme un minutito, por favor. Ahí. Ya. Por favor, pongan mucha atención en esta parte. Si ustedes se fijan, tenemos el alcohol. Este es el mecanismo de la reacción que se hace en la práctica. Ustedes tienen el alcohol, el terbutanol. Generalmente el oxígeno es un átomo altamente electronegativo. Tiene una densidad de carga negativa muy grande. Si ustedes se fijan en el ácido clorhídrico, el cloro también es un átomo electronegativo. Abstrae la densidad electrónica hacia el cloro, dejando una carga parcial positiva sobre el hidrógeno. Entonces, la carga negativa del oxígeno con la carga positiva del hidrógeno hacen que se traigan estos dos. Y ahí lo que nosotros vamos a tener el alcohol protonado. Este alcohol protonado ya forma, si ustedes se fijan, ya tienen ahí formados el H2O. Este H2O es una molécula de agua. Si nosotros hablamos de niveles energéticos de las moléculas, el agua es el que tiene el menor nivel energético, por eso en los océanos, en todo lado, tenemos una buena cantidad de agua. Entonces ahí esta molécula se convierte en un buen grupo saliente. ¿Ya? Entonces, lo que hace, una vez que se forma el agua, y eso tenga mucho para su experiencia, chicos, para todas las prácticas, la mayoría vamos a utilizar esto. El agua es un buen grupo saliente. Entonces, el agua se sale, dejándonos el carbocatión. En este caso, el carbocatión tiene una hibridización del tipo sp2, ¿ya? Que significa que tiene un orbital p vacío hacia arriba y hacia abajo. En este caso, saliendo de la pantalla y entrando por la pantalla, tiene orbitales p, ¿ya? Vacíos. Ahora, el cloro, en este caso, el ácido clorhídrico, el cloruro, puede atacar por la parte de atrás, o sea, por parte de atrás de la pantalla o por adelante de la pantalla. Entonces, la probabilidad de ataque de ambos lados, por ambos lados es del 50%. ¿Ya? Entonces, nosotros ahí tenemos el cloruro de butilo. Si nosotros tuviéramos una molécula quiral, ¿ya? Una que tiene 4 sustituyentes diferentes, ¿ya? Y tiene una configuración del tipo R o del tipo S, ¿ya? En una reacción del tipo SN1 pierde esa configuración, porque nosotros vamos a tener una mezcla racémica. Es lo que les decía, el ataque de cloro es 50 por atrás, 50 por adelante. Entonces nuestro producto va a ser 50% de S y 50% de R. ¿Ya? Entonces, tienen que ustedes también un poquito revisar la bibliografía, pónganse a estudiar, ninguno de sus compañeros ha tocado sobre la inversión de la configuración en una reacción del tipo SN1. Hay algunas reacciones que mantienen la configuración, solo unas cuantas, pero son algunas excepciones, pero la mayoría de las reacciones en cadenas abiertas alifáticas generalmente pierden su configuración absoluta. Tenemos mezclas racémicas del tipo 1, del tipo R y del tipo S.
¿Ya? Entonces, por favor, vuelvan a revisar esto, está en el weight. Vean la configuración, estudien la configuración, eso deben estar revisando ustedes pasando en orgánica 2 en teoría. ¿Ya? Y ahí tienen que ustedes ver en qué condiciones, en qué tipo de reacciones pierde la configuración y en qué tipo de reacción mantiene la configuración y en cuál se invierte la configuración. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, chicos, por favor, revisen muy bien, vuelvan a repasar lo que es las configuraciones en una reacción del tipo SN1. Y se van a dar cuenta que ahí hay pérdida de la configuración electrónica. Después, a ver, vos seguí pasando tus diapositivas, por favor, para que vea, toque los temas más importantes. Ya, a ver, déjanos atrás, ¿ya? No, mucho. Adelanta 2. Ahí. Te pasaste. Regresa 1. Ya. Características. Aquí está, chicos, lo que decían, o que yo lo que les decía. Y ninguno de sus compañeros ha podido decirnos. Generalmente nosotros utilizamos también para unas reacciones favorecidas cuando nosotros utilizamos solventes polares, más que todo próticos. ¿Por qué utilizamos eso? Cuando nosotros tenemos el carbocatión, por ejemplo, el agua tiene polos negativos y polos positivos, ¿verdad? Con el carbocatión, los polos negativos se acercan al carbocatión estabilizándolo y podemos tener un tiempo de vida más largo del carbocatión y para así tener una reacción que nosotros necesitemos, ¿no? Y no se vaya por una reacción del tipo eliminación, una reacción competitiva. ¿Ya? Como su nombre dice, tiene 2 etapas. Hubiera sido interesante la gráfica, el diagrama de energía de estos para ver la energía de ionización, por ejemplo, la energía de activación de formación de carbocatión y la energía de activación del ataque del nucleófilo. ¿Ya? Y los tipos de grupos salientes. ¿Ya? Generalmente aquí dice, por ejemplo, que ustedes tienen el tocilato, el yodo, el bromo, el agua y el cloro. Son muy buenos grupos salientes. Son porque son bases, digamos, son compuestos que tienen niveles energéticos muy bajos. Por ejemplo, el cloro, el yodo, el bromo son átomos electronegativos que siempre tienen su carga negativa, pero a que son electronegativos son estables. Aquí no está el grupo OH. Por ejemplo, en algunos ustedes, como hemos trabajado con el alcohol, cualquiera pensaría que el grupo OH, pero en este caso nosotros tenemos que convertir ese grupo OH en agua para que sea un muy buen grupo saliente. El grupo tocilato es parecido al ácido sulfúrico, la base conjugada del ácido sulfúrico tiene varios oxígenos, entonces eso le ayuda por un efecto mesomérico a estabilizarse la carga negativa. ¿Ya? ¿Puedes seguir, por favor? Aquí está, bueno, aquí les muestro un poquito, aquí les está mostrando la configuración de lo que les decía, generalmente una reacción del tipo SN1. Si ustedes se fijan ahí en la figura de abajo, ustedes tienen un compuesto quiral, tiene 4 sustituyentes. Cuando se hace la reacción con el agua, tenemos los 2 grupos, el R y el S. Tenemos una mezcla racémica de ambas moléculas. Entonces, por favor, repasen esta parte para que ustedes vean cómo se da la reacción. Y en realidad es por lo que les decía, por los orbitales P que se están formando en el carbocatión, el ataque es 50 por 50, 50% por un lado, 50% por el otro lado. Seguí, por favor. Bueno, esta es la cinética de un tipo SN2. Van a tener mucho cuidado, ¿ya? En este caso está dando la velocidad de reacción por la constante, por la concentración del
alcohol o del que va a ser No creo. constituido, y el otro sería el nucleófilo. Por favor, tengan mucho cuidado con esto. ¿Ya? En este caso no depende del nucleófilo. Aquí están las condiciones de reacción: temperaturas ambientes, sustratos reactivos del tipo E1, solventes ionizantes. Chicos, aquí lo tienen todo y sus compañeros no han sabido explicarme. Ahí está la velocidad de reacción, ¿ya? También lo que les decía, generalmente por la constante de reacción y por la concentración del alcohol. ¿Ya? Vamos, seguí por favor. Pásate a la última parte de la reacción, del experimento, del procedimiento de la reacción, por favor. Ya. ¿Aquí está bien? Sí. Chicos, van a tener, bueno, que imaginarse bastante, ¿no? Generalmente en el laboratorio lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente: en un embudo de decantación, como está en la parte de abajo del lado izquierdo, ya ponemos el ácido clorhídrico y ponemos el alcohol. 25 ml de ácido clorhídrico y 10 ml de alcohol terbutílico. Generalmente esto se hace reaccionar durante 20 minutos, 25 hasta media hora en algunos casos, ¿ya? Generalmente en constante movimiento. Nosotros utilizamos el embudo de separación para hacer la reacción, ya que nosotros aumentamos el área de reacción y el área de contacto de la muestra, ¿ya? Una vez puesto, generalmente dentro del embudo se forman gases, aumenta la presión. Lo que nosotros hacemos es liberar presión, ya sea destapando o por la ranura del vástago, abriendo la llave para que salga por el vástago, ¿ya? Se libera la presión. Y generalmente durante el primer minuto es donde genera varias veces, se aumenta la presión varias veces, tenemos que liberar varias veces la presión para que no tengamos problemas. Ustedes recuerden, estamos trabajando con un ácido. Si el ácido les llega a salpicar el ojo, la cara, todo eso es un poco peligroso. Entonces, para eso se libera la presión, ¿ya? Generalmente tenemos que tener mucho cuidado, como les decía, de que esto no se eleve la temperatura. Generalmente el ácido y el ácido clorhídrico se enfría en hielo antes de ponerlo. Y también tenemos que fijarnos mientras se acciona. Si la solución está muy caliente, es probable que tengamos una reacción de eliminación. Entonces, para eso ponemos en baño de hielo todo el embudo para dejarlo enfriar, ¿ya? Una vez transcurrido el tiempo, los 20-25 minutos, nosotros procedemos a dejar reposar el embudo, como está en la parte de abajo. Ahí podemos evidenciar la formación de dos fases: una fase acuosa y una fase orgánica. La fase acuosa generalmente se queda abajo y la fase orgánica arriba. Pero eso es fácil de investigar, lo que en el laboratorio nosotros hacemos, porque a veces para quitarnos la duda, ponemos un poco de agua y nos fijamos dónde se va. Si el agua se va arriba, entonces la fase acuosa es la de arriba; si se va abajo, la fase acuosa es la de abajo. Una vez hecho eso, separamos la fase acuosa de la fase orgánica. Ahí hacemos el lavado con el cloruro de sodio, ¿ya? Chicos, el cloruro de sodio es para aumentar la polaridad del agua. Nosotros, al disolver el cloruro de sodio en agua, generamos que las moléculas de agua y de molécula de agua, los iones de sodio y cloro se separen dentro del agua y nosotros tengamos una polaridad, una generación de polos muy fuertes dentro del agua. Eso es lo que nos ayuda cuando nosotros eso lo ponemos en la solución del cloruro de butilo. Todo lo que son las moléculas muy polares se pasan a la fase acuosa. Ahí nosotros absorbemos el agua, absorbemos el ácido, entonces quedándose solo el cloruro de terbutilo y el alcohol terbutílico que no ha reaccionado. Una vez hecho eso, separamos la fase acuosa de la fase orgánica, desechamos esa fase acuosa y hacemos los lavados con agua. Una vez que hacemos el lavado con agua,
Igual de la misma manera separamos. Si hay algunas trazas de sal, de todo eso, de ácido, todo eso se queda, se lava con el agua. Una vez lavado, nosotros tenemos la fase orgánica. Esta fase orgánica se hace secar con cloro de terbutilo. Eliminamos todo el agua. Porque si ustedes se fijan, el cloro de terbutilo con agua puede darnos una reacción reversible, puede volver a reaccionar formando el alcohol y el ácido. Lo que nosotros no queremos, entonces eliminamos el agua para que sea un sistema inerte y reversible. Una vez reaccionado esto, o sea, separado, secado, procedemos a la destilación. Procedemos a una destilación simple. En esa destilación simple nosotros podemos separar el alcohol. Escúcheme, ve. Ya con los lavados le eliminamos todos los rastros de aguas, rastros de ácidos, todo. Con el secado, todas las moléculas de agua. Y con la destilación solo separamos el alcohol que no ha reaccionado del cloro de terbutilo. Gracias a los puntos de ebullición que tienen separados, uno, si es que no me equivoco, el alcohol tiene, creo que está por encima de 65 y el cloruro por los 45, 46 grados centígrados. Entonces se separa, solo destilamos hasta 46 grados centígrados y de ahí nosotros tenemos el cloro de terbutilo puro. Podemos tenerlo casi un 99.9% puro. ¿Ya? Y eso sería su práctica, chicos. De ahí nosotros hacemos la prueba de Brainstain y la prueba de nitrato de plata. Como ustedes saben, por ejemplo, hemos hecho toda la purificación, el lavado, todo eso, y nos hemos obtenido el cloro de terbutilo. La prueba de Brainstain, como sus compañeros han dicho, en realidad nosotros agarramos el cobre, calentamos a una temperatura elevada, quemamos el cobre, generamos óxido de cobre en la superficie del cobre, o sea, cobre más 1. Ese cobre más 1 en contacto con la solución del cloro de terbutilo, el cobre se reacciona inmediatamente con el cloruro, formando cloruro de cobre. Este cloro de cobre es volátil en la presencia de llama. Nosotros podemos hacer que esta se vuelve verde y podemos identificar lo que son cloruros o bromuros. ¿Ya? Después pasamos lo que es la solución de nitrato de plata. Ustedes saben que las sales de plata, en realidad de cualquier halogenuro de plata, ya sea hay flúor, bromo, yodo, cloro, son totalmente insolubles. Entonces, el nitrato en pleno contacto, o la plata, perdón, en contacto con cualquier halogenuro, reacciona inmediatamente formando el cloruro de plata. Entonces nos da un precipitado blanco. ¿Ya? La plata o la solución de formar cloruros con sales de plata es una forma fácil de identificar cualquier reacción. ¿Ya? Y eso sería, chicos, con respecto a lo que es la reacción del tipo SN1. Por favor, el grupo 2 que le toque estudie muy bien las reacciones de eliminación también. El grupo 2 va a tener que estudiar SN1, SN2, E1 y E2. Porque si ustedes se fijan en su segunda parte de ustedes, tenemos la reacción de eliminación del ciclohexanol, pero es una reacción del tipo E1. Entonces ustedes tienen que repasar y estudiar muy bien. ¿Ya? ¿Alguien tiene duda? Por favor, pregunte sus consultas. Yo, dicen. A un principio le hemos mencionado la formación del carbocatión, no hemos escuchado. Y en las condiciones no le hemos entendido muy bien a qué se refería, porque le habíamos mencionado algunas condiciones. Pero siendo así de la formación del carbocatión, ¿no? Lo que dijo usted, yo quisiera saber si esa es la etapa más lenta. Sí, es la etapa más lenta y es la etapa principal, es la que requiere más energía. Si tú te fijas, entras a internet, te fijas el diagrama de una reacción del tipo SN1, te vas a dar cuenta que esa es la etapa que necesita más energía y es la etapa
primordial para que haya una reacción del tipo SN1. Y si han expuesto, yo les he preguntado, qué pena chicos, ustedes creo que solo han leído y no han memorizado o estudiado lo que es su exposiciones, porque si ustedes hubieran sabido sobre las condiciones que está también en sus prácticas, ustedes me hubieran respondido al instante. Entonces, no sé cómo están estudiando, si están estudiando solo leyendo, no sé qué están haciendo, pero realmente memorizando no están. ¿Ya? Entonces, por favor, repasen, apréndanse lo que tengan que exponer. Ya les he dicho, todos tienen que saber el tema. Tienen que saber muy bien la parte que están exponiendo. Ya les he dicho, no se repartan el tema, me toca esto a mí, yo solo voy a estudiar esto. Yo les voy a preguntar, como ustedes ahora, como en este momento, les voy a preguntar, tienen que saber todo el tema. Si ustedes no tienen todo el tema, los únicos perjudicados son ustedes. Y les vuelvo a recalcar, chicos, esto es para todos. Tienen que saber todo el tema. Y tienen que saber muy, pero muy bien la parte que ustedes están exponiendo. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna duda, por favor? Ya, muy bien, chicos. Entonces, César, ¿tienes sus previos listos? Sí, en breve, licenciado. Ya, entonces te voy a dejar con ellos. Hazte cargo. Lista les vamos a llamar. Ah, ya. Sí, por favor. Entonces sí, llamaremos lista. Chicos, todos prendan su cámara ahora, todos. César, fíjate, los que no prenden su cámara, entonces esas personas directamente les vamos a poner falta. Perfecto. Vamos, por favor, rápidamente con Yucra Meneses en Mayra Stephanie. Presente. Yucra Meneses, Mayra. No se puede encender Cámara. mi cámara. Estoy intentando encenderlo. Cabe recalcarles, chicos, que las personas que no respondan no van a poder dar el premio ni cuestionario de videos. Eso les cabe recalcar muy bien, por favor, a todos, ¿ya? Ah, Es si me importante, puedo por favor. salir y volver a entrar, es que no enciende mi cámara. Ya está bien. Vámonos, por favor, con Ya. Sara Teyavir y Roberta. Presente, Auxi. Rápidamente vámonos con Tola Flores Nancy. Presente, Auxi. Vámonos, por favor, rápidamente con Castillo Loza María Luisa. Presente. Castillo Loza María Luisa. Tu cámara, por favor. Presente. Rebollo Mita Paula Andrea. Presente, Auxi. Gutiérrez Fernández Michelle Catherine. Gutiérrez Fernández Michelle Catherine. No hay. Presente, Auxi. Presente. Ya está bien. Ramírez Alvarado María Fernanda. Presente, Auxi. Chambi Quise Claudia Rosario. Presente, Auxi. Cáceres Cuellar Erika Natalie. Presente, Auxi. Cejas Alvarado César Felipe. Presente, Auxi. Rápidamente vamos con Amurrio Alcócer Elizabeth. Presente, Auxi. Quiroga Vélez Saraí Avis. Presente, Cámara, por favor. Auxi. Rápidamente Cáceres Cuellar Nicole Catherine. Presente, Auxi. Arratia López Tania Mireya. Presente, Auxi. Sahama Marca Giovanna. Sahama Marca Giovanna. Sahama Ay, no Marca puede ser, Giovanna. salió.
Sahama marca No, Giovanna. ya prestaste el otro. ¿Se encuentra Sahama marca Giovanna o no? Sahama marca Giovanna, ¿está? No hay. Sí, apreté sin querer. Se me hizo la llamada. Condori Pérez Esmeralda. Presente, Auxi. Ay, Choquetigui Aguilar, Emily Wendy. Presente, Auxi. Rojas Castellón, Paola Andrea. Presente, Auxi. Colque Cruz Nora. Colque Cruz Nora. Presente, Auxi. Presente. Ya, Juan Casalles, Edith Karen. Presente, Auxi. Perfecto. Paniagua Pozo, Erika Reina. Paniagua Pozo, Erika Reina. Paniagua Pozo, Erika Reina. No hay. Presente, Auxi. Presente. Ya, Presente, Auxi. ya está bien. Montesino Soria Griselda. presente, Auxi. Janco Vilca Raquel. Presente, Auxi. Melgarejo Jiménez José Alejandro. Presente. Magné Villarruel Carlos Andrés. Presente, César. ¿Ustedes con quién aprobó la boda orgánica 1, chicos? No, algunos han aprobado conmigo, otros no se hizo nunca. Sánchez Zurita Jaciel. Presente, Auxi. Vamos rápidamente, por favor, con... Ya está Sánchez Zurita. Rápidamente, Colque Cruz Nora. Colque Cruz Nora se encuentra. Otra vez Colque Sí, Cruz. Auxi, le dije presente. Ya. Cookie Inca Talía. Presente, Auxi. Cookie. Vámonos con Montaño Lizarazo Jocelyn. Montaño Presente, Lizarazo. Presente. Ya. Santos Narváez Fanny Marlene. Santos Narváez Fanny Marlene. Marlene, sí. Santos Narváez Fanny Marlene. No hay. Una vez más, Santos Narváez Fanny Marlene. No hay. Cáceres Cuellar Nicole Catherine. Presente, Auxi. López Aguilar Giovanna Neisa. Presente, Auxi. Mamani Chambi Yesenia. Mamani Chambi Yesenia. Mamani Chambi Yesenia se encuentra. No hay. Choque Ugarte Lisset. Presente, Choque Auxi. Ugarte Lisset. Presente, Auxi. Ya. Sipe Aspeti Zaida. Sipe Aspeti Zaida. Presente, Auxi. Vamos con Durán Cadima Diana Michelle. Durán Cadima Diana Michelle. Presente. Ya. Pereira Gutiérrez Dayan Nicole. Presente, Auxi. Ya. Vamos rápidamente con Ortiz Padilla María Laura. Presente, Auxi. García Saavedra Milton. Presente. Tola Gaspar Daniela Mayeli. Presente, Auxi. Camacho Condori María Victoria. Presente, Auxi. Vamos con Andrade Morales Alejandra Katia. Andrade Morales Alejandra Katia. Andrade Morales Alejandra Katia. No hay. Perfecto. Nuevamente voy a llamar a los que tienen falta. Andrade Morales Alejandra Katia. No hay. Mamani Chambi Yesenia. Tampoco. Santos Narváez Fanny Merns, Fanny Marlene.
Tampoco hay. Arce Jailita Sara Noemí. Presente. Ya está bien. Paniagua Pozo Erika Reina. Paniagua Pozo Erika Reina. Nada. Sajama Marca Giovanna. Presente. Sajama. Ya. Tienen que tener más cuidado para la próxima. Ya, todas las personas, chicos, que no están, no van a poder dar el previo. Así marquen que den el previo. Yo ya tengo su asistencia, o sea, no están en mi clase. ¿Ya? De igual manera, el tema de los previos, tampoco van a dar el tema de los previos, y igual el cuestionario de videos. Presente. Algo más, a ver, algo más, chicos, a los demás, a todos los demás, a ver. Si hay alguna persona que no está presente en la llamada, no puede dar el cuestionario de videos, ¿ya? Si ustedes yo entiendo su compañerismo que tienen todos los compañeros, es comprensible. Por algún motivo ustedes en el cuestionario de videos presentan el nombre de un integrante que no estaba en la llamada, que no estaba en la lista, su cuestionario va a estar sujeto a nulidad, o sea, que va a tender a ser nulo. Ya no va a valer nota, eso tienen que tener muy en cuenta, por favor. Ya, eso les dije desde el primer día de clase. Segundo aspecto, por favor. Yo sé que algunos habrán tomado una X materias, pero los que tal vez veo mayoría que gran parte de ustedes que no se hizo nunca en la laboratorio orgánica o no, tal vez han aprobado con Ariel. Yo generalmente siempre ocupo todo el horario de clases, ¿ya? Siempre ocupo generalmente hasta las 12:30 me sé quedar con ustedes. Ya inmediatamente eso van a tener 2 horas para ver los videos. Después de los videos rápidamente les voy a dar 30 minutos para que puedan resolver el cuestionario de videos. ¿El cuestionario de videos en qué va a consistir? Ojo con esto. El cuestionario de videos básicamente va a consistir en que ustedes se van a repartir, porque los cuestionarios son un poquito complejos. Ustedes se van a repartir, creo que son 7 por grupo, se van a repartir las preguntas a cada integrante. Y un integrante va a recopilar sus preguntas que han respuesto y las va a mandar por el Classroom, ¿ya? El código ya está ahí. Así que en breve ahorita les voy a mandar el previo. Les recomendaría que repasen un poquito lo que he mandado, la información. Van a estar unos 5 o 10 minutos por ser el primer día. La primera clase, la siguiente ya voy a mandar directo. ¿Ya? Por favor, les recordaré esa recomendación. A todos, ¿ya, chicos? Sí. No me llamó a mí. Pero no se ha anotado solamente tu nombre en la lista. ¿Sí se ha anotado? ¿Cuál es su nombre? Daniela Betsy Encinas Vargas. Estaba buscando. Andrade. Amani Chambi Yesenia no hay. Santos Narváez tampoco. Paniagua Pozo Erika. Un rato, Nombre, por favor, ¿qué me dijiste? Daniela Betsy Encinas Vargas. Has puesto apellido primero, ¿no? Sí. Encinas Vargas, Daniela Betsy. No, si tengo, no tengo. Choque, López, Casa de Montaño, Cookie Sánchez, Nombre completo, por favor. Daniela Betsy Encinas Vargas. Encina Vargas. Betsy Daniela, ¿no? Sí, exacto. Ya. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, por favor? Sí, tampoco me llamó a mí. Pero no han puesto su nombre, el cuestionario, chicas. No hay su Sí, nombre. Si no hay su nombre, ¿cómo los voy a nombrar? es que no la había llenado aún. ¿Ya lo llenaste por lo menos? No, aún no. Lo llenas, por favor, ¿ya? Una vez arregles tu Sí. situación me vas a hablar. Otra persona, por favor.
consulta, por favor, chicos? Está el licenciado Roberto, se ha retirado. Ya está, Robert. Ya, bueno, creo que ya aclaradas las cosas, chicos. Entonces, César, te quedas a cargo. Por favor, para la próxima clase, chicos, estudien, se pasen muy bien. Les vuelvo a recalcar, todos tienen que saber, ¿ya? Entonces, no hay más que decirles. César, estás a cargo, por favor. Y chicos, que tengan muy buen día. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Nos vemos, César. Te cuidas. Igualmente nos vemos, Roberto. Ya, ¿listo? Chicos, ¿tienen alguna consulta, por favor? Bueno, chicos, no hay ninguna otra consulta. Oxi. Sí, dime. El formulario lo que mandó, yo me registré con mi cosa personal y no con el institucional. ¿Eso va a variar o tengo que registrarme sí o sí con el cosa institucional? No, así nomás dejarlo. Ya porque el link del examen se va a publicar ahora, claro, así que no creo que les afecte el tema del correo, pero de todas maneras voy a habilitar, es que hay una dificultad con el correo institucional, a veces no se aplica claro. Ya, así que les voy a mandar otro formulario para solucionar el problema ya. Y van a registrarse realmente, pero mientras tanto eso me hace como lista. Ya, está bien, gracias, Oxi. Ya, listo, chicos, no hay ninguna otra consulta más. Se los voy a enviar unos 15 minutos, por favor, el previo. Van a tener 25 o 30 minutos para responderlo ya. Vayan, lean un poquito lo que he dejado porque si no sacan malas notas, ¿no? Así que nos vemos en 15 minutos ya y en directo en clase. Hasta luego, chicos. Oxi, una consulta, se escucha medio entrecortado la parte que dijiste del cuestionario. Tenemos 30 minutos, algo así dijo. Sí, pero, a ver, para el tema, yo les hice, a ver, chicos, esto les voy a dejar todo. Yo les hice organizar grupos de acuerdo a su, ¿cómo les puedo decir? De acuerdo a la preferencia de ustedes. Ustedes conocen a los integrantes, no hay de que uno de los integrantes de mi grupo tenía clases, ¿no? La clase está a las 12:45, ¿ya? Y yo les voy a dar 30 minutos, a partir de ahí no hay ni un minuto más, porque la cosa es que se repartan entre todos. Si todos han visto los videos que les voy a dar aparte de 2 horas, significa pues que van a poder responder el cuestionario, pero si no han visto nada, no han visto nada, no van a poder responder y es lo que más nota vale. Yo les soy sincero, es lo que más nota vale. Hay gente que dice que van a aprobar todos, no, eso es falso, no van a aprobar todos. Ya el semestre pasado, fíjense ustedes mismos las notas, lo que estaban conmigo en el laboratorio orgánico 1, todas las notas, igual de toda la gente que yo he presentado, que tenía abandono, son las personas que habían reprobado, porque si tenías 35 no te iba a aprobar, pues a menos que hagas un trabajo, ¿no? Pero esos tenían 0, muy independiente del abandono, eran reprobados. Ya, eso es falso de que todos vamos a aprobar. No, eso es falso, chicos. Ya eso tienen que tener en cuenta. O sea, yo no los había reprobado, no ustedes habían reprobado, porque su nota era muy baja, pero para no perjudicarles se les ponía abandono. O sea, 0, abandono, ¿no? De esa manera, así que no hay que todos aprobamos todo, ¿no? Vayan, repasen, por favor, tienen el ejercicio, el cuestionario de videos se van a repartir entre todos los integrantes de su grupo. Van a agarrar y se van a repartir, le van a dar, no sé, si van a repartir, como soy 6, tal vez sean 6 o 7 preguntas, se repartirán una pregunta cada uno según su complejidad y en base a los videos que ya han visto lo van a resolver, ¿no? Así que esperen por 15 minutos para que les mande el previo, por favor, ya chicos. Si una consulta más, no sé, me dicen. Oxi, disculpe, ¿debemos seguir en la llamada hasta que terminemos los No, se pueden retirar. Yo me voy a retirar nomás. ¿Ya? Está bien, gracias. Ya, perfecto, chicos. Nos vemos. Que les vaya muy bien. Hasta luego.